Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Secretos CEO, que no es mi podcast, es el podcast de todos, de todo el que quiere aprender, del empresario, del innovador, del emprendedor, de la persona que quiere ver más allá. Por eso es que yo me encanta decirle visionarios más que emprendedores. Y hoy voy a tener una persona que yo sé que ustedes van a, miren, a chuparse los dedos así, en este podcast del día de hoy. Porque busqué una frase antes de hablar de él. Miren, dice que no planificar es planificar el fracaso. ¿Ya saben de qué vamos a hablar? De planificación. Voy a estar conversando con mi maestro. Es de mucha gente, pero yo lo adjudiqué como mío propio. Mi maestro Raúl Hernández, quien es director de Relaciones Públicas de la UAS, es experto en planificación, en gestión, en desarrollo organizacional. Entren a su LinkedIn, ustedes que son expertos en LinkedIn igual que yo, y vean el listado. Buenas tardes, noches, días, a la hora que vean el programa, maestro. ¿Cómo está? Muchas gracias, Indira. Estamos Usted está aquí. riendo, él está gozando. No, lo que pasa es que tú tienes una vibra tan positiva y por eso la gente te sigue y te admira. Es decir, que eres una joven profesional de la comunicación que genera un ambiente muy positivo y por eso sonreír es parte de la vida, ¿no? Claro que Es sí. vivir. El que no sonríe no está viviendo. Es un nati muerto. Eso es cierto, es Así cierto. es. Hay que reír a lo Así bueno es. y a lo malo. Así mismo es. A lo bueno y a lo malo. Porque Así hay es. gente que dice, no, porque lo malo. No, No. hay que conocer lo malo para saber lo bueno. Y Si no aprender. conocemos la oscuridad, no sabemos el valor Así de la mismo. luz. Así es. ¿Cierto? Correcto. Señores, que estar al lado del maestro me tiene así como... Maestro, cuénteme un poquito de su vida, cuénteme de usted. ¿Quién es Raúl Hernández? Hábleme de su niñez, hábleme un poco de usted. Bueno, yo tuve una niñez muy particular, Indira, porque con apenas 10 años mi padre fallece. Wow. Mi padre era un comerciante, tuvo el primer supermercado con Jaina en el año 72, en esos años, y él muere en el 75. Wow. Yo nací tenía 2 meses cuando surgió la Revolución de Abril, tengo 57 años, y cuando él falleció, que fue en el 75, yo entendí que el mundo se acabó. Nunca olvido cuando mi hermano Luis, mi madre en el afán, que le dio un infarto y llegó a la clínica Rodríguez Santos, donde yo nací, y bueno, mi madre le dice a mi hermano Luis los preparativos para llevarle para mañana. Y cuando le dice, no mami, no tiene que hacer nada de eso. Eso fue una noticia que la recuerdo por el resto de mis días, porque yo con 10 años, a las 11 y pico de la noche, supe de la noticia de que mi padre falleció. Mi padre, al igual que sus hermanas, eran fumadores empedernidos. Wow. En mi casa somos 7 hermanos, nadie fuma. Nosotros tenemos una actitud de, si yo tomo el papel tuyo, una persona está fumando al lado mío, yo le hago así para que entienda que me molesta. Porque tenemos asociado el cigarrillo, el fumar, Sí. a la muerte de mi padre. Nadie fuma en mi casa, nadie quiere saber de cigarrillo. Mis tías, por la vía materna, todos fumaban y todos fallecieron por infarto cardíaco. Wow. Es decir, que es una situación de salud que yo invito a mucha gente que te sigue, por favor, no fumen. Sí. Y te voy a decir lo que está ocurriendo, que es muy penoso. Hay algo que los muchachos dicen, vapor, Sí. ¿verdad? Le dicen vapor allá en Y que eso no es República nada. Dominicana. Se ha determinado que hace más daño que el cigarrillo normal. Entonces, se vino todo este asunto de la juca, algo importado de, la gente de Turquía, Sí. de esa zona, son lo que son grandes consumidores de ese asunto, y eso ha invadido República Dominicana. No, y no solo República Dominicana, aquí también. Eso es que uno llega a un restaurante y está la bendita juca. Mi papá fue fumador, en mi casa no fuma nadie más. Yo no fumo, mi esposo no fuma, mi hermana no fuma, y yo Gracias a no Dios. quiero ver tampoco como nadie cercano a mí fumando. Entonces, cuando yo llego a un lugar y hay alguien con una juca, yo me alejo.
Así O es. sea, yo le respeto porque yo soy muy respetuosa del otro, Sí. pero no me gusta tampoco, o sea, esa parte no me gusta. Pero maestro, yo vi ese currículum suyo. ¿Cómo es que usted, con cuántos años? 57. 57. ¿Cómo usted ha estudiado tanto? Porque a mí me han dicho que como yo he estudiado tanto, mi papá me decía, pero mi hija no estudies más. Pero usted, como que, ¿qué fue, maestro? Bueno, y me falta hacer un doctorado en comunicación, que sea lo que sería el último proyecto. En la universidad estamos trabajando para lograr que los profesores de mi escuela, que somos apenas 40, bueno, hubo 2 fallecimientos, somos 39 profesores, y la idea es que en la escuela apenas hay 3 colegas que tienen doctorado, y entonces ahora se está haciendo la gestión para tener un doctorado en comunicación con apoyo del MESID, porque la idea es que los profesores, además de tener maestría, se pueda lograr de tener un PhD. Y en ese sentido estamos haciendo las gestiones para lograr que la mayoría de los profesores de la escuela podamos concluir un programa, ya que es el último, Claro. ya el último paso para la formación académica. ¿Pero esa fue una decisión personal, estudiar y prepararse de esa manera? ¿O eso fue una decisión inculcada por su madre, por la familia? ¿Cómo vino eso? Mira lo que pasa, yo estudié en el Colegio San Gabriel, que está en el kilómetro 9,5 de la Sánchez. Bueno, de hecho, yo conozco a tu esposo José Samboy porque él es tío de un gran amigo mío, Sí. que siempre lo conocíamos por su apellido, porque la familia Samboy, ese nombre, ese apellido es muy corto, en República Dominicana es una sola familia, y Samboy y yo estudiamos el bachillerato en el San Gabriel. Yo pienso que en ese colegio nos inculcaron el hábito del estudio, de la lectura. Siempre fui inquieto desde temprana edad. Y bueno, mi primer libro que yo leí, Indira, formalmente fuera de que fuera una asignación de clase, fue Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Y yo lo leí con la edad de 13 años. Voy te repito, no es lo mismo Cosas añejas de Cecil Clara Benson, La sangre de Tulio de Mesestero, el libro Over, la novela Over de Manuel Aristi. Claro. Son lecturas obligadas. Claro. Dentro de los programas. Son fuertes también. Bueno, pero no fue por decisión propia. Claro, no, sino claro. que venía el profesor o la profesora, mire, tienen que leer este libro. En La Mañosa, de Juan Bosch, fue entonces escrito antes del Estilio, pero aquí en el libro de Dale Carnegie aprendí muchísimo. Fue un libro que me impactó. Bueno, de hecho, aprendí con Dale Carnegie en ese libro que la palabra más agradable para un ser humano es su nombre. Y una de las recomendaciones que él hace, en el momento de tú conocer a alguien, aprende el nombre de la persona. Claro. Y yo como profesor he desarrollado una técnica para memorizar los nombres, y los estudiantes míos se sorprenden que hace 10 años, por ejemplo, fueron estudiantes míos, me veo en una plaza comercial y entonces lo llamo por su nombre. Hola Indira, ¿cómo está? Y los estudiantes reaccionan sorprendidos. Como, Profesor, wow. pero ¿cómo usted se acuerda? Entonces, claro, eso es una técnica que uno utiliza de asociar los nombres siempre con algo. Claro, yo y eso la ayuda. uso, maestro, Así yo es. asocio también. Así es que Sí. yo hago las cosas, y no solamente de los nombres, yo cuando hay cosas que se me hacen como un poco difícil, lo que yo hago es que las asocio con otras, entonces Correcto. ahí voy, y los apellidos también, eso me pasa con los apellidos, yo lo asocio con otra, o con otra persona o con alguna otra cosa. Vamos al punto de los negocios. En cuanto a los negocios, este programa, este podcast, nace a raíz de que en pandemia muchos negocios surgieron, muchos emprendedores y visionarios, más emprendedores que visionarios, vieron que, bueno, vamos a hacer negocios y todo lo demás, y vieron la posibilidad de crearlos, pero muchos negocios empezaron a caer, o sea, antes de tiempo. Así es. Y yo les decía, como estratega de marcas que soy, yo decía, es que el punto no es que tú estás creando el negocio, es que lo estás creando mal, porque no estás dando los pasos, no estás teniendo las estrategias, las herramientas necesarias. Y no me hacían caso algunos, otros sí, otros no. Y dije, voy a crear una plataforma donde otras personas vengan y hablen y tal vez no me escuchen a mí, pero escuchen a otros y que desde su punto de vista lo hablen. Cuando yo
vi dentro de su hoja de vida la parte de planificación y desarrollo y organización de proyectos, yo dije, no, pero es que aquí es que yo tengo que tener al maestro para hablar conmigo, Sí. porque muchos proyectos fallan, no es al final, sino en la concepción. Creo que la gran mayoría. Es más, a mí no me gusta generalizar, pero creo que voy a decir, todos los proyectos fallan, no al final, sino al principio. ¿Qué tan importante es la gestión y planificación y organización de un proyecto? Mira, esa es una de las fases fundamentales. Por ejemplo, cuando yo cursé una maestría en gestión de proyectos con la Universidad de Quebec, la maestría se basa en lo que se llama la Biblia de la gestión de proyectos, que es el PMBOK. El PMBOK es un libro donde están todas las etapas de la gestión de proyectos, y esa maestría que lleva la sigla MGP, yo tuve la dicha de cursarla, y en ese momento costaba, no sé cuánto cuesta ahora, pero fue en el año 2011 y costaba $10,000 en ese tiempo. Tuve la suerte, o la dicha, gracias a Dios, que trabajaba en ese momento como director de planificación estratégica del antiguo Banco Nacional de la Vivienda, que se llamaba BNB. Ahora fue transformado y tiene otro nombre, se llama Bandex. Y ellos tenían un programa que si tú tenías una alta calificación en la maestría, el banco te pagaba el 100% de la maestría. Wow. O un 50%. Entonces yo fui beneficiario de ese programa y eso me permitió exonerar ese pago. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? En las etapas de la gestión de proyectos, como tú bien señalas, la planificación es fundamental. Yo voy a poner un ejemplo que a lo mejor, como estamos hablando de negocios, una persona puede entender que la referencia que voy a hacer al sector público no tiene nada que ver con tu pregunta, pero yo el ejemplo lo creo que encaja perfectamente. No sé si tú recuerdes, los amigos televidentes, en el caso de República Dominicana, que de golpe el Ministerio de Educación, tras la aplicación de la ley del 4% para la educación, de repente pasó de manejar de golpe, de un año a otro, de tener un presupuesto de 55,000 millones, saltó a un presupuesto de 95,000 millones de pesos entre un año y otro. Claro. Y como tú tienes pluma y papel, analízame que de un año a otro un ministerio pasa a recibir, en términos de recursos de ingresos, el doble, es decir, más del 100% de golpe, repito, por tercera vez, de un año para otro. Claro. Entonces, el mejor ejemplo que yo le enseño a personas que están interesadas en estos temas, o en el caso de personas que han trabajado conmigo, yo he tenido una vida pública de 22 años, siendo director de planificación y desarrollo institucional en muchas instituciones del Estado, y pongo como ejemplo lo que le pasó a educación. Indira, yo te pregunto, ¿qué debió hacer el ministro en ese momento para gestionar, para ejecutar un gasto de golpe de 55,000 millones a 95,000? Sentarse y ver cómo era que iban a invertir eso, entonces, o sea, planificarlo. La dijiste, la palabra mágica es planificación. Hubo que reunir a todo el equipo, a todo el staff del Ministerio de Educación y definir, planificando lo que debió hacerse el año siguiente a recibir ese alud de recursos, porque es una cosa, claro. Eso es un ejemplo muy poco usual. Nadie en el sector público o privado recibe de golpe más de un 100% de los recursos. Claro que no. Entonces, ahí se aplica la planificación, Indira. Ese ministerio tuvo que sentarse a su equipo, planificar el año siguiente. No sé si tú te acuerdas que en la campaña, tanto Danilo Medina, que era candidato del PLD, como Hipólito Mejía, suscribieron un pacto donde se comprometieron en el país que el que ganara esas elecciones en ese año se comprometía a invertir el 4% del presupuesto del país, claro, en educación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tuvo que hacer el Ministerio de Educación? Planificar, como hemos dicho, y entonces todos esos recursos dirigirlos a través del diseño y ejecución de políticas públicas en materia de educación preuniversitaria
y de ahí vino la construcción de escuelas, todas esas gestiones que hubo que hacer para poder justificar la inversión pública en ese sentido. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo. Claro. Hay una imagen que circula en internet que me agrada muchísimo y yo se la muestro a mis estudiantes cuando hablamos de ese tema en una materia que es comunicación institucional, donde hay un individuo que está en la esquina de una oficina o de una casa, de una habitación, y él comienza a pintar. Por eso se queda en la esquina. Todo está pintado y él no puede salir. Y no puede salir. Entonces, ahí está evidenciado que ese sujeto comenzó a pintar el piso y no planificó. Él tuvo que quedarse ahí hasta que se sacara la pintura. Yo siempre les digo a mis estudiantes también que la estrategia que se plantean, que son planificaciones, es importante para todo. Y cuando bromeo, digo, señoras, hasta para ir al supermercado. Si tú vas a hacer un sancocho. O ir al cine. Ir al cine. Claro, tú vas a. Tú te vas a aparecer en el cine, aquí estoy yo. No, tú tienes que planificar. Tienes que planificarlo. Si tú vas a cocinar lo que sea y tú no escribiste esa lista, se te puede quedar la yuca para el sancocho. O sea, hay que planificarlo. ¿Cómo nosotros podemos cómo podemos agregar esa planificación, no solamente desde el punto de vista económico, sino también en cuanto a los empleados, a una empresa privada? O sea, ¿qué tan importante es la organización? En lo público se llama burocracia, o sea, el jefe, pero esa organización en las empresas privadas también es algo primordial para el beneficio de una empresa. Mira, tú dijiste algo importante hablando de los proyectos. Quiero dar dos informaciones que van de la mano con lo que tú has dicho para responder tu pregunta, Indira, muy interesante, porque estás hablando del personal. Siempre se ha dicho que las organizaciones no son en las instalaciones físicas o las llamadas cuatro paredes. Exacto. Son las personas que trabajan, que marcan la diferencia, porque tú comparas a veces una empresa con otra, tienen los mismos recursos, pero hay una más exitosa que otra. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la diferencia? Es en el personal. Entonces, ¿qué ocurre? En este tema, yo, por ejemplo, puedo compartir esta información con los amigos de Televidente y contigo, de que en Estados Unidos, conectando con lo que tú decías al principio del programa, la cantidad de empresas, de emprendedores que surgen en los Estados Unidos no pasan la barrera de los 5 años. Es decir, un gran porcentaje de las empresas, para decirlo, para compararlo con un ser vivo, mueren a los 5 años. Y son poquísimas las que sobrepasan los 5 años. Así es. Hay muchísimos proyectos que duran 2 años, duran 3 años, pero no rebasan los 5 años. Si lo buscas en internet te vas a sorprender con la cantidad que más del 80%, oigan bien amigos televidentes, más del 80% de cualquier proyecto, de cualquier gestión, iniciativa que tú hagas en términos como emprendedor, si tú logras pasar la barrera de los 5 años, tú eres una persona exitosa. Ahora bien, hay otro elemento, y es que en la gestión de proyectos hay un elemento fundamental que es la gestión de los grupos de interés. Y el primer grupo de interés de una empresa son los empleados, es el personal. Y está demostrado, yo incluso tengo una hipótesis, a raíz de la maestría que hice con la Universidad de Quebec en gestión de proyectos, he planteado y tengo eso en carpeta, escribir un libro y demostrar que en República Dominicana los proyectos fracasan, no voy a decir en un 100%, pero en más de un 90%, porque no hacen una gestión de grupo de interés. Y yo te voy a poner un ejemplo. La cadena Harold Café, que es una cadena internacional, intentó construir un hotel casino en Piantini, en la capital de República Dominicana. Hicieron hasta el hoyo. Yo hablé una vez con un ingeniero y él me dijo que el 30% de la inversión en una edificación de esa magnitud es cuando hacen el hoyo para el soterrado. Hicieron todo, variaron, pero ¿qué ocurrió? No hicieron gestión de grupos de interés. La comunidad en Piantini, esa junta de vecinos, tiene influencia política, económica, estamos hablando de Piantini. Y esa junta de vecinos se le paró en 4 patas a Harold Café. No lo pudieron hacer. Y le dijeron, no señor, aquí eso no se va a construir, porque eso iba a desvalorizar toda la zona,
meten un casino ahí en Piantini y le tumbaron el proyecto. Nunca olvido esa página completa en todos los periódicos que la corporación, la empresa internacional Hard Rock Café desistió del proyecto. Indira, ahí se perdió mucho dinero por no hacer gestión de grupos de interés. Mucho dinero. Te voy a poner ese ejemplo, pero positivo del otro lado. Cuando el Metro de Santo Domingo, de Andino Peña, ingeniero de Andino Peña, recorrió toda la capital y todos los sectores, se reunió con todos los grupos empresariales, con toda la junta de vecinos y vendió el proyecto del metro. Pero se sentó, escuchó a cada sector, quejas, trató de solucionarla. Nunca es posible solucionar todo, pero hizo toda una gestión de grupos de interés y él hizo su metro. Claro. Hasta el punto que en Puerto Rico, Indira, duraron más de 20 años y tuvieron algunos que venir a República Dominicana a ver cómo es posible que en 4 años se hizo el metro de Santo Domingo. No se hicieron todas las líneas. Tú ves la cantidad de líneas que hay, pero el metro funciona. Claro. Y ha sido una respuesta importante para un tema tan acuciante como es el transporte público en una ciudad ya que es una metrópoli. Claro. Porque toda metrópoli es aquella que tiene más de 2 millones de habitantes. Claro. Y Santo Domingo tiene más de 3 millones. Indira, de Panamá visitaron República Dominicana. Tenían más de 10 años construyendo un metro y esa gente se agarró la cabeza y dijo, ¿cómo es posible que República Dominicana construyó un metro en menos de 4 años? Es que las bases son las cosas más importantes. Incluso cuando se construyen, como usted mismo dijo, los edificios, se hace una buena zapata. Si no hiciste una buena zapata en tu negocio, se va a caer el edificio aunque le hagas 2 pisos. Eso es algo que yo le digo a mis alumnos también. Mire, hay algo que yo leí y lo vi en un documental. Si ustedes ven Netflix, pueden verlo. No, Netflix no. Fue en Apple TV, que es sobre la empresa WeWork, que es una compañía que son espacios inmensos donde la gente puede rentar oficinas, pero solo por ese día. Son cubículos. Son cubículos, sí, básicamente. Y está la historia de esa compañía. A mí me encanta ver historias de compañías. Sí. Entonces, está la historia de WeWork y cómo se metió a la bolsa de valores, a Wall Street y las inversiones. Las empresas unicornios, que WeWork se determina como una empresa unicornios, todo el mundo quiere una bendita empresa unicornio, pero señores, las empresas unicornios mueren temprano. Sí, porque son como esas estrellas fugaces así que tú la ves, y por eso le llaman unicornio, sí, ¿no? Porque son algo que vuela. De 10, sí, una queda. Entonces, no quieran una empresa unicornio, no se pongan a estar buscando una empresa unicornio, busquen una empresa con una buena base, con un buen estudio, con toda la planificación pertinente y hagan una empresa como va. Si la tienen unicornio, perfecto, pero yo no voy yo como estratega no quisiera ver si tengo una empresa unicornio, pero 1 de 10, no, eso como que no. Ya para finalizar, o casi finalizando, antes de la última pregunta, el estudio de viabilidad. Hablamos ya de los estudios del mercado y todo esto, y ver cómo influye eso, pero ¿qué tan importante es el estudio de viabilidad cuando nosotros estamos planificando algo? Claro, todo proyecto lleva, una de las reglas básicas es determinar si es factible o no realizar ese proyecto. Todo proyecto requiere una inversión, tanto de recursos como de tiempo y de personas. Y ese estudio de mercado al que tú te refieres es cuando hablamos de una marca, hablamos de un producto o de un servicio, pero no todos los proyectos están orientados con una visión meramente empresarial. Hay un impacto social y tú tienes que determinar cuán viable, como tú dices, es el proyecto. Y es necesario porque en la etapa de planificación tú no puedes dar paros a ciegas. Hay personas, yo te voy a poner un ejemplo, hay personas que abren una farmacia en un pueblo, pero señor, usted indagó cuántas farmacias hay, usted indagó cuál es el tamaño de ese potencial mercado que usted pretende satisfacer, dónde usted va a ubicar la farmacia. Es decir, usted no puede estar abriendo un establecimiento, un negocio, porque a usted se le ocurra. En República Dominicana hubo un boom, yo recuerdo en los años 80, cuando vivía allá antes de llegar a Nueva York, donde todas las mujeres se le ocurría y abrían una boutique. Donde quiera abrían una boutique. En calles que no son visibles.
Está la Rómulo Betancourt en la capital y entonces tú entrabas en una calle interna y abrían una boutique. ¿Y qué tiempo duraba esa boutique? Duraban 1 año, 8 meses, 2 años, 1 año y tenían que cerrar. Claro. ¿Por qué? Porque no hacían un estudio de factibilidad. Lo primero que usted tiene que hacer en ese proceso de planificación, porque estamos hablando de dinero, Claro. estamos hablando de inversión. Cuando tú vas a emprender, tú buscas un préstamo, tú necesitas un capital y la gente arriesga esa inversión porque da palos a ciegas, Indira. Y yo te voy a poner un ejemplo. Tú hablaste de ese documental en Apple TV. Apple TV. Hay uno en The History Channel que yo invito a todos los amigos que te siguen, televidentes, a los que te escuchan en el podcast, a que no dejen de ver el documental de la historia de la construcción del Canal de Panamá. No, yo lo he visto. Mira, enviaron un ingeniero que no dio la talla. Sí. Enviaron otro, porque como no tenemos tiempo, vamos a resumirlo de la siguiente manera. El último que llegó y lo logró, porque son un proyecto, un megaproyecto, ¿qué hizo? Pavimentó calle, preparó un sector de lo que se llamaban allá en Santo Domingo un barrio con los chalets que existían en los ingenios, fumigó, porque en Panamá hay unos mosquitos que tienen una aguja, así, la malaria, la fiebre amarilla. El hombre se dedicó primero a preparar todas las condiciones con dispensario médico, vacunando al personal. Él dio los pasos en ese sentido para después hablar de construir, porque en Panamá llueve prácticamente todos los días. ¿Y qué ocurrió con los ingenieros anteriores? No tomaron en cuenta nada de eso, lo que estaban era haciendo hoyo, sin embargo venían los mosquitos, picaban la malaria, todas las enfermedades, mataban a los empleados. ¿Qué se demostró ahí? Que no tomaron en cuenta la factibilidad del proyecto. Exacto. ¿Cuál fue exitoso? El que lo hizo. Claro. Y yo por eso invito a los amigos tenientes que vean, tú dices que ya lo viste, sería bueno que en el podcast tú le puedas presentar Sí, lo voy a poner. algún episodio de ese documental, porque es muy interesante y demuestra, reafirma lo que tú acabas de decir. Claro que sí. No, y es importante que busquen, no se queden solamente con ver cosas a veces como, ay, está de Frívolas. moda. Sí. Busquen ese tipo de informaciones que les sirven para cualquier rubro, cualquier tipo de empresa que ustedes tengan. Maestro, este programa se llama Secretos CEO. Por ende, siempre finalizo con la pregunta de los 3 secretos. Quiero que me diga 3 secretos o 3 cosas que le pueden funcionar a una persona cuando quiere organizar o planificar una empresa que son imprescindibles, que no puede dejar de hacer. Mira, una persona para tener éxito, entiendo yo, como secreto, tiene que tener dominio del sector en el que se va a involucrar. Y una cosa que aprendí viviendo aquí, porque trabajé en Goya Foods, en el área de ventas, trabajé en Cable Vision, que para mí fue el trabajo donde me hice un sociólogo de la vida de Nueva York, y también vendí carnes en una empresa de un empresario judío bastante inteligente. Se iba en invierno a California, a su mansión, y dirigía la empresa por teléfono, y entonces en verano iba a Connecticut. Y ese señor era un hombre exitoso. Yo creo que es fundamental lo que hacen los norteamericanos, porque lo aprendí con ellos. Para yo salir a vender carnes en esa empresa, tuve que hacer un entrenamiento, lo que llamaban el piso, poniéndome una bata blanca como si yo fuera un carnicero y entrar a la planta y conocer todos los cortes de la vaca, ver toda la producción, todo lo que se hacía en planta, para entonces, en ese entrenamiento de yo conocer el sector, saber los cortes de carne, qué es lo que es, por ejemplo, un tibón, los tipos de steak que hay, todos esos cortes, sirloin steak, conocer todo eso antes de dedicarme a salir a la calle a representar a esa firma. Entonces, mi primer secreto sería conocer el segmento, el sector en el cual la persona se va a involucrar. Mucha gente fracasa porque no conocen. Usted va a entrar a vender, por ejemplo, un licor store, una tienda de licores. Entre primero en el piso, aprende el manejo del negocio y después entonces usted abre un licor store. Eso para mí es fundamental. Lo otro es que muchos gerentes hablan, pero no escuchan. La gerencia moderna tiene claro eso.
usted tiene que aprender a escuchar. A escuchar. Y por último, yo creo, como dicen los americanos, the devil is in the details, los detalles en la vida cobran mucha importancia. Y te voy a citar un ejemplo de un hombre muy conocido en Estados Unidos, que es Alan Greenspan. Ese señor tiene un doctorado en economía que lo obtuvo en 1955. Y él tiene un indicador que no está en los libros de economía. Él le da un seguimiento diario, le daba cuando era el presidente de la Reserva Federal, a cuántas lavanderías están abiertas, cuántas lavanderías se han abierto y cuántas lavanderías en el país han cerrado. Porque para él ese indicador estaba asociado a cómo va la economía. Porque él decía que cuando la gente está bien económicamente, lleva ropa a la lavandería. Cuando la persona está en mala, plancha en la casa. Y eso no lo dice ningún libro, sino los detalles. Indira, hay que prestarle atención a los detalles. El que no observa los detalles, fracasa. Y por último, Arturo Villanueva es uno de los empresarios más exitosos en República Dominicana. Corripio también. Tuve una experiencia con un amigo a través de Arturo Villanueva, que es el dueño de Santo Domingo Motors. Él le decía, tuve mis hijos, a un amigo que trabajaba allá. Los mandé a estudiar a Estados Unidos, hicieron maestría, vienen con muchas estrategias, perfecto. Yo dejo a mis hijos que corran el negocio. Yo estoy aquí para velar por los centavos. A él hay que llevarle todas las facturas y pelea hasta 10 centavos, porque a veces se cometen errores. Y por último, vi al señor Corripio, que me recibió en su empresa para promover la donación de sangre y ver cómo involucro a empresarios como él para que se logre esa cultura de donación de sangre en el país. Y te termino con lo siguiente. Yo encontré a Corripio en su oficina y llevé a mi hijo. Y le dije, ¿qué aprendizaje tú tienes? Lo que él hizo. Él revisa en una hoja en Excel todos los compromisos y le pregunto a un chico que trabaja con él. Él tiene una oficina abierta donde están todos los empleados con él que trabajan en la presidencia de su empresa. Y le preguntaba, fulano, mira, ¿y tú se pagó otra factura de esta empresa? Parece que era un servicio. Sí, señor, eso se pagó. ¿Y cuándo se pagó? Recuérdate que eso tiene un descuento por pronto pago. Y yo le pregunto a mi hijo, a lo mejor son 300 pesos, 30,000 pesos, pero uno de los hombres más ricos de la República Dominicana está en su empresa revisando cada cuenta que hay que pagar y reclamando un descuento. Y así debe de ser. Un hombre exitoso. Si nos fijamos en la historia y en la vida de las gentes pudientes, o sea, de ricos de verdad, sí llevan las cosas así. No son tan ostentosos, no son tan... son simples y ven esos detalles. Maestra, muchísimas gracias por haber estado conmigo en este podcast el día de hoy. Señores, finalizamos el podcast del día de hoy. Pero ustedes habrán dado banquete igual que yo, porque Dios mío, yo quería seguir hablando, pero ya me están haciendo más señales que un tráfico, tengo que terminar. En Santo Domingo le dicen AMET también. O sea, me están haciendo más señas que un AMET, que un policía de tránsito, para que finalice, porque ustedes saben que esto es con tiempo. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Sáquenle provecho a este capítulo, pásenlo a todas las personas que ustedes entiendan que necesitan conocer de todo esto que hablamos en el día de hoy. Recuerden que estamos en Apple Podcasts, estamos en Anchor, estamos en Spotify. Si les gusta escuchar podcasts como a mí. Si les gusta ver, estamos en YouTube. Entonces ustedes nos ven en YouTube, pueden ver los episodios completos, no solo este, sino todos los demás. Suscríbanse tanto al canal de YouTube como a todas las plataformas de podcast. Denle la campanita para que les recuerden cuando subimos video. Y también pueden seguirnos en nuestra página web secretosceo.com o indirabaez.com, donde subimos mucha información sobre finanzas, negocios, branding, para que ustedes siempre estén a la vanguardia con todos esos temas, ¿ok? No hay ninguna excusa. Pero ustedes dirán que yo no sabía. Indira les dice todo. Indira les dice todo. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.